Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Las traducciones son diversas. Por ejemplo, esta es la traducción de José Luis Martín Descalzo, la que estoy leyendo ahora, y la de Juan Mateos, el biblista, dice: dichosos los que sufren, porque esos van a recibir consuelo. Recordemos que con las bienaventuranzas, o todo el discurso programático de Jesús, los capítulos 5, 6 y 7, está lo básico que un cristiano, una cristiana debe tener como referencia, porque es el programa del reino, es lo que nos corresponde hacer en este seguimiento de Jesús. Pero también hemos de ser sinceros, no tontos, no bobos, que este programa de Jesús ha servido para invertir los valores reales de aquello que Jesús quiso dejarnos dicho. Y tal vez en nuestras prédicas como sacerdote, en los grupos religiosos, evangelísticos, apostólicos, o que son autoproclamados así, estos textos de la bienaventuranza, de lo que debe ser bueno para, ha resultado ser malo para la opresión, para oprimir. Y el texto de hoy que vamos a tratar en este momento es: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, o lo mismo, dichosos los que sufren. Y empezamos a asumir la mansedumbre desde una perspectiva que nos aplasta. O empezamos, y podríamos decir hasta en nuestra predicación, y lo transmitimos así, la gente termina creyéndoselo, es que el sufrir es una dicha. Y terminamos en un masoquismo religioso, porque eso es parte de la bienaventuranza. Este sufrimiento que yo tengo, ya vendrá un momento en que todo, porque eso incluso lo dice la palabra de Dios. Pero cuando tomamos la palabra de Dios, ya lo hemos dicho en otros momentos, en sentido literal, esta misma palabra, que es liberadora, que es una palabra para la libertad, como diría Pablo en la carta a los Gálatas: para ser libres el Señor nos ha liberado. Termina esta palabra esclavizándonos cuando no vamos a lo que dice por detrás de la palabra, como diría el maestro Carlos Mesters. Pues los que sufren es una expresión tomada del profeta Isaías en el capítulo 61, por allá. Voy recreando algunas cositas por acá. Y es cuando se habla del Espíritu de Dios que está sobre mí. Lo recordamos también en el Evangelio de la vida pública de Jesús. Pues el Espíritu de Dios que está sobre mí y me ha llamado para anunciar la buena nueva, la buena noticia, el Evangelium, a los pobres, a los que sufren, para abrir el cepo, para abrir las cárceles y para anunciar el año de gracia del Señor. Este texto hoy de la bienaventuranza, dichosos los que sufren, o dichosos los bienaventurados los mansos, viene con una connotación, con una resonancia desde el profeta Isaías por allá. La primera bienaventuranza, que corresponde a la buena noticia de los pobres. No olvidemos, dichosos los que eligen ser pobres, lo que escuchábamos y veíamos recientemente, porque tanto esta, que es la primera, como la última, la octava, son las que enmarcan, serían la jamba, que hemos dicho, la jamba de esa puerta. Si ya se ha hecho una opción, una elección por pura convicción de el ser pobre, porque en este ser pobre, lo decíamos, en este ser pobre solo tenemos a Dios, y Dios nos basta. Pues ahora, todos los que van pasando por el dolor, por el sufrimiento, hay una opción primera. Y se está convocando, por decirlo de esta manera, a todos los que van en esta dinámica del sufrir o de la mansedumbre, a recordar la opción primera. Y lo decimos de esta manera. Aquí tenemos que los oprimidos van a ser dichosos. ¿Por qué? Porque van a encontrar el consuelo. Ese sufrimiento va a ser aliviado, consolado, suprimido. Esto será posible. Recuerden, la palabra consolar es poner el sol. Consolar, poner el sol. Es decir,
poner a que uno brille, no es desolar, que es quitar el sol, quitarte la luz si queremos. Lo mismo que las dos bienaventuranzas que van a seguir, que habla en sentido negativo, los sometidos y los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo se va a realizar esto? Es una pregunta que podríamos bien hacernos. Dios va a intervenir para cambiar la situación vigente en este mundo contra la situación de los que sufren. Entonces podríamos ver, cuando habla de manso o de los que sufren, que en distintos momentos, aparte de texto de la bienaventuranza, va a aparecer en dos momentos más la aplicación de manso. Yo uso mucho la expresión manso, pero no menso, o tonto, pero no tanto. Pues va a aparecer la expresión de mansedumbre o del sufrimiento en dos momentos más en el Evangelio de Mateo, aplicado esta mansedumbre, este ser manso, a la persona de Jesús. Y subrayo, manso no es ser menso. Las dos veces más que aparece es, por ejemplo, cuando Jesús, montado en un borrico, entra con mansedumbre a la Jerusalén. Y en el segundo momento que aparece lo de manso o mansedumbre o el sufrimiento aplicado directamente a la persona de Jesús, las dos veces que aparece en el Evangelio de Mateo, las tres con lo de la bienaventurado los mansos. Dice la segunda: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Por lo tanto, frente a la dureza e intransigencia de los fariseos, Jesús se define como dulzura, alivio, refugio, descanso del alma. Insisto o insistimos, hablar de mansedumbre o hablar de sufrimiento no tiene nada que ver con el masoquismo. El sufrimiento y la mansedumbre nos llega por una opción de vida. La opción primera es la de que hemos elegido la pobreza, porque en la pobreza tenemos todo, que es nuestro Dios, sin atadura. Entonces, de esta pobreza, yo que voy viviendo el sufrimiento y que estoy en la dinámica de la mansedumbre, estoy en concatenación, en unicidad, podríamos decir, como eslabones que se van uniendo en una cadena, con la elección vital que siempre va a ser Dios. Seguimos un parrafito de el buen escritor, en gloria esté, José Luis Martín Descalzo. A la luz de estos dos textos sobre la mansedumbre, entendemos qué quiere decir el evangelista cuando habla de los mansos. San Pablo, por ejemplo, describirá también minuciosamente esta mansedumbre que debe tener el cristiano. Y Pablo lo dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, de esta manera: revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose mutuamente y perdonándose si alguno tiene motivos de queja contra otro. Por lo tanto, la mansedumbre o este sufrimiento es porque tú eres capaz de sentir y ver el sufrimiento, el dolor de la otra persona, lo que sería en términos filosóficos la epifanía de los rostros, del dolor de los demás. También entro en una actitud de empatía con ese dolor, pero lógicamente teniendo presente que la elección vital, yo voy a subrayar esto durante todas las bienaventuranzas, la elección vital es elegir ser pobre, porque la pobreza nos libera. No hay atadura. Podríamos tener posesiones, pero las posesiones no poseen. Podemos ser dueños de las cosas, pero las cosas no son dueñas nuestras. Eso es libertad. Eso es una elección desde la pobreza. Hay una parte del texto de Juan Mateo que me interesa, de hecho, leerla con respecto precisamente a los que sufren y a la mansedumbre. Intentaré entresacar algunas cuestiones que me parecen vitales. La comunidad cristiana, al formarse en tanto que tal como comunidad cristiana, en ella se crea el espacio donde se puede vivir así.
Y eso está al alcance de todo el que quiera entrar en la comunidad cristiana. Recordemos el texto de Hechos de los Apóstoles, que la gente desde fuera, cuando empieza a ver la comunidad cristiana, termina diciendo, miren cómo se aman. Y el texto va a subrayar también que la multitud de los cristianos, todos ellos tenían un solo corazón y una sola alma. Esto es importante tenerlo presente porque quienes viven en el sufrimiento, quienes están en el aplastamiento, pueden darse cuenta a partir de la elección vital que hay grupos, en este caso de cristianos, cristianas, que se unen y van viviendo con una libertad. Por lo tanto, estos grupos que van viviendo desde esta libertad es un grupo de convocación, es un grupo que llama. No solamente llama la atención como algo fuera de lo común, extraordinario, sino como algo que es posible vivirlo. Porque la opción, la convicción, se hace desde el corazón. Seguimos a Juan Mateo. Los que estaban oprimidos, los que sufrían ese dolor, pueden encontrar ahí, en esa comunidad cristiana, su consuelo. Y si se trata de un dolor enorme, pues el verbo en griego lo que intenta expresar que este luto, este sufrimiento, es un aplastamiento, es un desbarajuste, podríamos decir, de la persona, es un rompimiento con lo vital internamente. Si usted se encuentra así y puede darse cuenta dentro del ambiente de las comunidades cristianas que hay un espacio de vivencia, entonces usted puede encontrar el consuelo. Con esto queremos subrayar que el consuelo no es a posteriori, en el sentido de, bueno, ahora que es lo que hemos predicado, ahora me toca sufrir en este momento porque al final el Señor me va a recompensar. Y al final lo pensamos cuando yo me muera o cuando alguien se muera, ahora por fin ya descansa de todo ese sufrimiento. No, es este dolor, este aplastamiento, esta mansedumbre, lo que nos convoca es a la opción primera, que es posible en este aquí y ahora, nunc, ¿verdad? Este presente que vivimos, es posible transformarlo. Es como si dijéramos, la utopía, lo que soñamos, aquello que nos parece un sueño fantástico, si eres capaz de soñarlo, si eres capaz de pensarlo, puede hacerse realidad en nuestra vida. Un tanto esto, y es la lógica de la mansedumbre, porque ellos poseerán la tierra. Y este poseer, puesto en futuro, no es solamente, vamos a decir, lo decimos bien, este poseer puesto en futuro, poseerán la tierra. Si uno lo mira desde la perspectiva, bueno, cuando yo me muera, entonces, si me muero, entonces no será la tierra que voy a poseer, porque salgo de la tierra, por decirlo en términos llanos, digamos. Se trata más bien de, en esta situación, de este dolor, poseer la tierra, es aquí. Eso es el Padre Nuestro vital que veíamos con la hermana Lizzie, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Voy a terminar esta partecita. Voy volado, ¿verdad? Entre los ajoros de Ernesto. Termino esta partecita con un texto de, en este caso, de José Luis Martín Descalzo. En definitiva, a los mansos se les promete lo mismo que a los pobres. Unos y otros tendrán por herencia el construir la humanidad nueva y entrar en la vida eterna. También se les dará lo demás por añadidura que veíamos en Mateo 6:33. Los mansos se irán imponiendo con la dulce fuerza de sus espíritus. Serán más fuertes y eficaces que los violentos. Construirán donde estos solo destruyen. Pero su victoria en la tierra de los hombres será solo el anuncio de su gran victoria en la tierra de las almas.